Hay tres datos incuestionables que todo el mundo conoce sobre los británicos. Toman el té a las 5 de la tarde, conducen por el lado equivocado de la carretera y sus futbolistas nunca triunfan en el Real Madrid. Wait, vamos a hablar de este último dato. Hola, madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista de Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Hemos fichado a Jude Bellingham y ha vuelto a surgir como de la nada, como casi siempre, esa especie de leyenda negra, mito extraño que dice que los futbolistas británicos, los futbolistas que vienen de las islas del Reino Unido, nunca triunfan en el Real Madrid y tienen sonoros fracasos, languidecen cuando salen de las islas para acudir al equipo blanco. Y yo he estado preguntándome qué hay de cierto en este tema, porque es algo que incluso entre el madridismo se asume como algo real, y quisiera preguntaros si de verdad esto es así. Vamos a repasar la historia de los jugadores británicos que han pasado por el Real Madrid, que en realidad no son tantos. Contando a Jude Bellingham, cuento exactamente 7 futbolistas. El primer futbolista británico que llegó al Real Madrid fue Laurie Cunningham, que vino en el año 79 procedente del West Bromwich. Es un futbolista que tenía ascendencia jamaiquina, venía un tío con mucho flow, hay que reconocerlo, un tío elegante, que había roto barreras en el fútbol inglés, de los primeros futbolistas de raza negra que llegó a vestir los colores de la selección, y le fichamos por 1 millón de libras en el año 1979. La España del año 79, Franco muere en el 75, pues estaba todavía a las puertas de la modernidad, y a mucha gente le resultó chocante un jugador que venía de las Islas Británicas, de raza negra, que su pareja era blanca, pareja interracial, que además no estaba casado formalmente con ella, y pues había pues muchos rumores con él, pero todos estos rumores se acallaron en cuanto empezó a jugar al fútbol, porque era un tío con una elegancia enorme, con una capacidad futbolística, un superclase, sin duda, que sorprendía en su fútbol, y tuvo una actuación memorable en el Camp Nou, que ganamos 2-0 en aquel partido, y ha sido un partido en el que el Camp Nou terminó aplaudiendo a un jugador del Real Madrid. Yo creo que ha debido ser de los únicos, o el único, don Laurie Cunningham. El problema con Laurie es que tuvo una lesión bastante grave. Francisco Bizcocho, un central del Betis, le partió la pierna y le dejó muy maltrecho, y además empezó luego a entrar en una dinámica de lesiones. Le empezó a operar aquel doctor que teníamos en aquella época, el señor López Quílez, que entiendo que sería un buen profesional, pero me acuerdo que en la grada, cuando alguien se lesionaba o alguien hacía un mal partido, les decían que te opere López Quílez y tal, como significando que se acababa tu carrera en cuanto entrabas al quirófano de aquel buen señor que cogió una mala reputación precisamente por el asunto de Laurie Cunningham, que nunca se recuperó de aquella lesión. Al final, pues en los años que estuvo, que desde el 79 hasta el 84, 4 o 5 años, pues en realidad jugó solo 66 partidos, y dejadme ver la estadística, metió un total de 20 goles, ganó una liga y 2 copas de España. Después de eso, pues nunca se recuperó de la lesión, volvió por ahí pululando por Inglaterra, estuvo en el Sporting de Gijón y terminó su carrera en el Rayo Vallecano, y cuando estaba jugando en el Rayo Vallecano tuvo un accidente en la autopista de la carretera de La Coruña, y pues lamentablemente falleció a la edad de 33 años en el año 89. Un superclase sin duda, pero que es verdad que su carrera estuvo un poco ligada a la fatalidad. Tuvo sus problemas, porque también recuerdo que cuando estuvo en la primera lesión hubo unas fotos de él con su pareja formal, porque no es que fuese un viva la Virgen que iba por ahí, dale que te pego, bailando en la discoteca Pachá con la escayola puesta en la pierna, y bueno, pues el club le multó con 1 millón de pesetas de la época. En fin, que aquello se fue derivando en algo pues que no le permitió triunfar con nosotros, pero yo no diría que haya sido pues una mala carrera. Ya os digo, 66 partidos, 20 goles es un buen promedio, y haber dejado en las vitrinas una liga y 2 copas de España no creo que sea nada despreciable. De ahí tuvimos que esperar hasta
hasta el año 1999, o sea, del 84 al 99 estuvimos 15 años sin que viniera nadie de las Islas Británicas al Real Madrid, y el que vino fue en aquella época Steve McManaman, un centrocampista pelirrojo que venía del Liverpool, un tío así espigado, delgadito, Maca le apodaban, siempre era un tío trabajador, que no es que fuera un mega clase, pero era un tío que no desentonaba para nada con el resto de sus compañeros. Aquella melenilla corriendo al viento pues nos dejó grandes momentos, un gol en aquella final en París contra el Valencia, y el palmarés fueron 158 partidos en total, 14 goles, no era por supuesto un goleador, 2 Copas de Europa, una Supercopa de Europa, una Copa Intercontinental, 2 ligas y una Supercopa de España. Para mí, McManaman, no puedo decir que no triunfase, porque encima estuvo del 99 al 2003, 4 años, y dejó ese porronazo de títulos. Algunos dirán, no, pero no fue gracias a McManaman, sino que el equipo era un equipazo. Me diréis lo que queráis, pero este tío triunfó en el Madrid. Y eso que cuando vino justo acababa de fallecer su madre. Yo vi una entrevista, leí una entrevista hace no mucho en el que él comentaba eso, que se fue a Madrid primero porque era el mejor club del mundo, pero que también él necesitaba irse un poco de las islas porque acababa de tener el fallecimiento de su madre que le había afectado, y sin embargo pues eso, era un entorno en el que podías llegar un poquito depresivo, y aún así pues tuvo un rendimiento bastante bueno. Así que 2 jugadores que yo no diría que fracasaron en el Madrid. Quizá las expectativas de Laurie Cunningham eran para mucho más y la lesión truncó su carrera, pero bueno, los dos dejaron buenos momentos en el equipo y no les considero para nada un fracaso como jugadores. El siguiente jugador británico que vino al Real Madrid fue en el año 2003 Sir David Beckham, que Beckham pues ha generado siempre mucha controversia, venía pues con esa buena planta, un guaperas incuestionable, pero es un tío que nos mete en la modernidad del fútbol global. Os recuerdo que en aquella época, antes de que viniera Beckham, que además vino como campeón de la Champions con el Manchester United, en aquella época el Manchester United era el equipo más valioso y más conocido, la marca de fútbol más reconocida en el mundo. Los mercados asiáticos estaban totalmente ignorantes de lo que pasaba con el Real Madrid porque veían mucho más a Beckham, que fue el primer jugador, yo creo que era marca global en sí mismo, pero que además era un jugadorazo, un tío que tenía una calidad exquisita, una diestra impresionante, un toque magnífico, lanzaba los tiros libres como los dioses, y además era un tío que era un currante en la cancha, se dejaba la piel siempre. No recuerdo ni un solo partido en el que se pueda decir, este Beckham aquí se ha estado rascando los huevos de mala manera y no ha rendido. El problema es que siempre ha habido muchas envidias con este asunto de David Beckham, y que además su fichaje fue un poquito controversial, pero era muy necesario. Primero, porque era un tío que nos ayudó a abrir muchísimos mercados con su presencia. De repente estalló la Real Madrid manía con la Beckham manía, y a cada sitio donde íbamos era una locura absoluta. Empezamos a hacer giras por Asia, me acuerdo perfectamente, y además se lo birlamos a Laporta. Beckham era el fichaje que Laporta esgrimió como parte de su plan para su candidatura a hacerse presidente del Barcelona, y llegó Florentino y se lo quitó. Este tío aseguraba que iba a traer a Beckham, y Beckham ha elegido al Real Madrid a pesar de ser el más deseado por el Barcelona. Lo que pasa es que también ahí el Barcelona aprovechó el que nosotros teníamos en reserva para el año siguiente, que era Ronaldinho, y se llevaron a Ronaldinho, y ahí pues digamos que deportivamente tuvieron una época interesante gracias
días al dentones, pero yo no le puedo reprochar nada a David Beckham, ni como jugador, ni como tío que le dio al Madrid una dimensión de generación de ingresos como nunca antes habíamos tenido, aunque hubiéramos tenido a Zidane o a cualquiera. Esto fue otra cosa totalmente diferente, pero pues eso, había muchas envidias, la mujer caía chancho, es una tipa bastante avinagrada que decía que en España olía mucho ajo y no sé qué, y fue parte de aquella liga gloriosa, de la Liga del Clavo Ardiendo, que algún día habrá que hacer un vídeo especial sobre esa liga. Aparte, pues David Beckham nos dejó una liga y una Supercopa de España, estando con nosotros entre el 2003 y el 2007. Tampoco le considero un fracaso. ¿Dónde está la leyenda negra de los jugadores británicos? Y estos tres que hemos dicho de momento, los tres son ingleses. En el 2004 vinieron dos ingleses al Real Madrid. Vamos a hablar de primero Michael Owen. Michael Owen venía como el Golden Boy de las Islas, un tío también del Liverpool que había ganado el Balón de Oro en el 2001, y creo que eso fue precisamente lo que le impidió triunfar en el Madrid. Y me diréis, ¿cómo es posible que ganar el Balón de Oro te impida triunfar en el Real Madrid? Pues porque el año que lo ganó, el 2001, el que quedó segundo fue Raúl y el tercero Oliver Kahn, y entonces siempre se vio como que esto se lo ha robado a Raúl, ¿cómo es posible que se lo hayan dado a Owen? Lo merecía a Raúl, y siempre tuvo pues esa reticencia por parte tanto del madridismo como del propio vestuario, que yo creo que le hizo la cama un poquito. A Michael Owen nunca se le admitió como uno de los nuestros, el único que le paraba bola era el propio David Beckham, que siempre estaba a su lado en los entrenamientos, que trataba de hacer que se integrase. Él también llegó quizá demasiado apocado, no llegó pateando la puerta y diciendo, yo vengo con unos galones importantes, sino que llegó con una humildad quizá excesiva que le impidió, pues como os digo, solventar todo lo que estaba en contra, tanto por parte de ese madridismo que nunca olvida ciertas cosas. Es un poco como ahora con lo de Mbappé, que no se olvidan los agravios de que nos ha rechazado. Pues aquí la gente no olvidaba que ese 2001 todos creían que el que merecía el Balón de Oro era Raúl, y que este señor, pues que de alguna manera usurpó los derechos adquiridos del bueno de Raúl González, que realmente jugó 45 partidos, 16 goles. Tampoco es una mala marca de goles para lo poco que jugó, pero claro, no dejó ningún título, y al año siguiente se le invitó a salir del equipo porque no había sitio y no había fracasado, no había triunfado, y yo creo que él mismo pidió su salida. El que llegó también ese mismo año es uno de los fichajes más random de la historia del Real Madrid, no por ser británico, sino porque es la primera vez que veo que el Madrid ficha a un jugador lesionado. Fue el famoso Woodgate, Jonathan Woodgate, que llegó al Madrid con 24 años, pero lesionado. Al final tardó un año en debutar. Estuvo todo el 2004 en el dique seco recuperándose de esa lesión que aparentemente no iba a ser nada, pero le tuvo un año sin debutar, y cuando le tocó debutar, debutó contra el Athletic de Bilbao con la mala suerte de que mete un gol en propia puerta y encima le expulsan por doble amarilla. No tuvo nunca un buen comienzo el bueno de Jonathan Woodgate en el Real Madrid. La verdad es que fue algo absolutamente lamentable. Estuvo del 2004 al 2007 y jugó solo 14 partidos en total. Marcó, eso sí, también un gol, aparte del de propia puerta, marcó un gol, y luego pues regresó a Inglaterra y estuvo por ahí. La verdad es que, como os digo, es un fichaje que no entendí para nada. Como veis, de momento, Cunningham yo no le considero un fracaso, por supuesto que no. Maka, desde luego que no fue un fracaso. David Beckham, para mí, no es un fracaso ni en lo deportivo ni en lo económico. Digamos que Owen sí se puede considerar un fracaso, y desde luego el bueno de Jonathan Woodgate es un fracaso total. Y de ahí, estos son los ingleses que han jugado en el Real Madrid. De ahí tenemos otro británico
británico, que es Gareth Bale, que estuvo pues desde el 2013 hasta el 2022 y que, vamos, no sé vosotros, pero para mí no le considero para nada un fracaso. El problema es que tenemos la memoria un tanto corta y es el problema de los jugadores que tardan en irse más tiempo del deseable y que al final la gente se acuerda de los últimos momentos en lugar de acordarse de todo lo que representó para el Real Madrid la llegada de Gareth Bale. Gareth Bale nos enfiló a una de las épocas más gloriosas, la de la BBC. Venía, eso sí, como para pensar en que en un momento dado cogería el testigo de ser el líder del equipo una vez que se fuera Cristiano Ronaldo, pero ha tenido pues momentos gloriosos que todos recordaremos siempre. Lo de Baltra en aquella Copa del Rey, aquel momento glorioso con aquella chilena en la final de Kiev, o ese penalti cojeando contra el Atlético de Madrid. No creo que haya muchas cosas que reprocharle a Gareth Bale, salvo pues esos últimos momentos que algún día quisiera que escribiera su biografía y nos explicase qué es lo que pasó por su cabeza, porque es algo que resulta incomprensible, porque cualidades físicas tenía de sobra, a pesar de que dijeran que venía con una hernia, y la verdad es que el que considere un fracaso a haber dejado una Copa del Rey, 3 Ligas de España, 2 Supercopas de España, 5 Champions, aunque me diréis que la última es testimonial que estaba en la plantilla, así que pues igual que Isco, igual que Marcelo, tuvo ahí su papel, 3 Supercopas de Europa y 4 Mundial de Clubes. Vamos, si consideráis eso un fracaso, yo no sé qué pensáis de otras cuestiones. Y ahora pues viene Jude Bellingham, que tiene además una característica diferente al resto de los británicos que han pasado por el Real Madrid, y es que ha tenido un paso previo por otra liga, por la Bundesliga, con el Borussia Dortmund. Todo el resto de los jugadores británicos que han venido a jugar al Real Madrid venían directamente de las islas y no habían jugado nunca fuera de la Premier o fuera de ese entorno británico, y pues este ha pasado por una etapa muy interesante en la que se ha hecho hombre futbolísticamente en el Borussia Dortmund y ha dado muestras de que no ha tenido esa languidez, esa morriña, eso digamos que a veces sienten los británicos cuando están alejados de su país, y creo que tiene todas las características como para ser un gran triunfador y un tío que vaya a marcar época. En fin, que creo que queda demostrado que el tema ese de que los británicos no triunfan en el Real Madrid es un mito bastante mañoso, probablemente generado desde el antimadridismo, y que no tiene tampoco demasiado sentido. Primero porque han sido pocos los jugadores de esa geografía que han venido al Real Madrid, y segundo pues porque esto sería como decir que los franceses no triunfan en el Real Madrid pues porque tuvimos a Faubert o a Christian Carenbé o a Anelka, que también fue así medio extraño y lánguido. Eso no tiene ninguna lógica, no es un asunto tanto de nacionalidad como quizás de personalidad, y también pues el mismo Faubert con lo de Woodgate, de fichajes random que nunca nadie comprenderá. Me interesa conocer vuestra opinión a este respecto. ¿Creéis que hay una leyenda negra verdadera, que los jugadores británicos no triunfan en el Real Madrid? ¿Pensáis que es un mito? ¿Os ha convencido el paso histórico que he comentado? ¿Hay alguna otra cosa que queráis comentar de estos jugadores en el vídeo? Me interesa conocer vuestra opinión. Dejádmela en los comentarios del vídeo. Dadle like, por supuesto, al vídeo si os ha gustado. Compartidlo en todas vuestras redes sociales para que la gente, pues, un poco lavar esa cara de esa leyenda negra absurda. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho, y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡A la Madrid!